que vayamos precisamente al texto de Colosenses, capítulo 2, versículos 1 al 7. Colosenses, capítulo 2, versículos 1 al 7. La enseñanza en el día de hoy, en la noche de hoy, va a ser de los versículos 4 al 7. Pero entonces, para que lo miremos desde el 1. Bueno, dice la palabra del Señor allí en Colosenses 2. Que quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amén. Bueno, hermanos, entonces hagamos un breve recorderis. Recordemos pues que la ciudad de Colosas era una ciudad del Asia Menor, situada más o menos a unos 200 kilómetros al este de Éfeso. Quien evangelizó inicialmente allí no fue el apóstol Pablo, sino Epafras, que cuando Epafras visitó a Pablo en la cárcel en Roma, le hizo saber que algunos falsos maestros estaban enseñando bajo el pretexto de filosofía, doctrinas en las cuales no se aceptaba la suficiencia de Cristo. Los falsos maestros no le daban la jerarquía absoluta a Cristo, sino que le subordinaban. Además querían imponer ritos y prácticas para supuestamente completar la salvación iniciada por Jesucristo. Recuerden que estos falsos maestros hablaban nuevamente de que era necesaria la circuncisión. También habían unos ritos que tenían que ver con algunos alimentos, en fin. El caso es que Pablo, para combatir estos errores, escribe la carta a los colosenses. Y allí en esta carta se destaca la supremacía absoluta de Cristo, como lo vimos en el capítulo 1. En el capítulo 1 vimos pasajes como mencionaban, por ejemplo, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, que Cristo es el primogénito de toda creación, ¿cierto? O sea, el primero en importancia, ¿sí? En Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por medio de Él somos reconciliados. Además, Pablo en esta carta nos hace saber a los gentiles, o sea, a los no judíos, que también somos partícipes de las riquezas de la gloria de Cristo por la voluntad de Dios. Eso se ve en los últimos versículos del capítulo 1. Ahora, en el capítulo 2, en las últimas dos predicaciones, los versículos 1 al 3, hemos visto cómo el misterio revelado produce un debate mental o una preocupación en el apóstol Pablo, y que Cristo es el misterio revelado, como dice la palabra, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, ya una vez contextualizamos la palabra, el texto, entonces vámonos en particular a los versículos 4 al 7. ¿Sí? Y le he puesto como título a esta enseñanza, Instrucciones para no ser engañados. Instrucciones para no ser engañados. Colosenses 2, del 4 al 7. Dice el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Y esto qué? Entonces, miremos que el apóstol nos acaba de confirmar en el versículo 3 el conocimiento de Cristo nos es todo suficiente a nosotros los creyentes para nuestra salvación.
No necesitamos nada más, ninguna cosa adicional, como lo mencionaban los falsos maestros. ¿Sí? Nos ponemos a ver esto de que para que nadie os engañe con palabras persuasivas, es totalmente aplicable a nuestras vidas en nuestro tiempo. Porque en la actualidad hay multitud de maestros que enseñan doctrinas humanas o inclusive doctrinas religiosas que son contrarias a la vida y enseñanza de Cristo, que obviamente debemos rechazar. Vemos como hay pastores, iglesias que se dedican a predicar sobre la prosperidad, sobre que la finalidad del hombre es alcanzar la felicidad, ¿cierto? Una cantidad de cosas que sabemos que no son ciertas, ¿sí? Tenemos que ser muy cuidadosos porque no quiere decir que debamos rechazar, desechar todo estudio o toda práctica humanista. Lo que debemos rechazar es tratar de llevar una vida o una conducta o buscar nuestra salvación en una de esas prácticas humanistas, ¿cierto? Hay prácticas humanistas o hay estudios que nos sirven desempeñarnos en ciertos campos o actividades laborales, por ejemplo, ¿cierto? Lo que no debemos, pues, es de ninguna manera reemplazar la doctrina bíblica como nuestro único estándar de vida cristiana por otras doctrinas. Sabemos, hermanos, que la salvación, ¿sí?, la forma en que nos debemos comportar, cómo debe ser nuestra vida conyugal, cómo debemos manejar nuestras finanzas, cómo debe ser la instrucción o la corrección de nuestros hijos, son cosas que debemos realizar siguiendo la palabra de Dios. También sabemos que hay ciencias o estudios del hombre, como la medicina, la ingeniería, las ciencias naturales, ciencias sociales, el derecho. Son ciencias desarrolladas por el hombre que, bien utilizadas, nos ayudan a vivir mejor en sociedad. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. De igual forma, la palabra dice que toda ciencia y conocimiento es dado por Dios a los hombres. Entonces, el desarrollo de la medicina o la ingeniería nos bendice con la capacidad de construir, con la capacidad de sanarnos, de cuidarnos, obteniendo un conocimiento de la naturaleza. Obviamente, nada de estos conocimientos nos va a reemplazar la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo, o temas que tengan que ver con nuestra salvación. Entonces, ahí tenemos que ser, pues, cuidadosos. Cuando el apóstol dice allí, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Miren qué interesante es la siguiente cita que el mismo apóstol nos da en Primera de Corintios 2. Los invito, hermanos, a que vayamos a Primera de Corintios 2. Miremos los primeros 5 versículos. Primera de Corintios 2, versículos 1 al 5. Dice el apóstol Pablo allí en la carta, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta cita es contundente, ¿cierto? Nos habla de la forma en que se debe enseñar la palabra, cómo debe ser, predicando únicamente a Cristo, predicando únicamente la palabra de Dios, ¿cierto? No mezclándole sabiduría humana, no mezclando historias, fábulas, cuentos, nada de eso, ¿sí? Entonces, este tema es de total actualidad para nosotros, ¿cierto?
Y a esto se refiere el apóstol Pablo, ¿sí? Es curioso cómo Dios ha usado personajes a través de la historia, como Moisés, como Pablo. En el caso de Moisés, la misma palabra muestra que él era torpe para hablar. Cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, pone las palabras adecuadas, ¿cierto? Cómo usa la vida de Pablo, quien fue persecutor de la iglesia, y, y finalmente se vuelve un apóstol y nos deja un legado impresionante con su vida, usado grandemente por el Espíritu Santo, con las cartas que enviaba a todas las iglesias. Entonces, bien interesante eso. Entonces, que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿sí? La enseñanza de la palabra debe estar basada en la palabra de Dios, no en nada más. Y el apóstol pues nos lo ratifica acá. Pasando al versículo 5, ¿sí? Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Obviamente, pues Pablo no estaba presente en cuerpo, se encontraba preso en Roma, él escribe esta carta, pero sí se resalta pues el gozo, el cumplimiento adecuado de la fe de los colosenses. Él ahí describe la fe de los colosenses en medio de los ataques y confusión de los falsos maestros, ¿cierto? Él dice que gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Él allí les está alabando por ello, muestra un gozo. Pero además, hermanos, me parece este versículo como un muy buen ejemplo de cómo como cuerpo de Cristo debemos ser uno solo en oración. ¿Cierto? Pablo no conoce a la iglesia, ¿cierto? No conoce a muchos de los destinatarios de la iglesia. Eh, por medio de Epafras hace llegar este mensaje y esto nos muestra cómo debemos interceder, cómo debemos orar, cómo debemos gozarnos constantemente entre todos como parte de la Iglesia Universal de Cristo. ¿Sí? Actualmente creo que debemos ejercitarnos constantemente en ello. Como iglesia hemos procurado hacerlo. Estamos intercediendo por las iglesias hermanas, estamos orando por los misioneros del mundo entero. Y creo que es algo en lo que debemos persistir, ya que es más fuerte nuestra unión a través de Cristo que cualquier otra diferencia o distancia que nos pueda separar. ¿Sí? Entonces, en este versículo 5 vemos esto, y posterior a este versículo 5 continúan los siguientes dos versículos con la siguiente instrucción, que es la que tiene que ver con el título dado a la enseñanza, ¿cierto? Instrucciones para no ser engañados. Entonces, vemos en los versículos 6 y 7 de Colosenses 2, los cuales voy a leer, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. En acciones de gracias. En este versículo se encuentra el primer imperativo de la carta, la primera orden, ¿cierto? Una orden. Hasta el momento en la carta no se encuentra, ya después de estas sí se encuentra varias veces. Y miramos que empieza, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o sea, que es una orden, pero resultado de algo, ¿cierto? Resultado de algo, porque dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Y eso de habéis recibido pareciera que fuese una acción o una decisión nuestra, ¿cierto? Dice, como habéis recibido al Señor Jesucristo. Hermanos, pero sabemos que en realidad
Dios lo hizo todo por nosotros. Al Señor lo hemos recibido no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Dice Romanos 9, 15, 16, Romanos 9, 15, 16, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? Entonces, bueno, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que realmente es la obra de Jesucristo en nosotros, ¿sí? Sigue con las instrucciones, sigue con andad en Él. ¿Sí? Bueno, entonces la orden está orientada a que los creyentes de Colosa no se desvíen para nada del camino de Cristo. Nosotros en este tiempo tampoco pues nos debemos desviar de Cristo. Versículo 6 dice, andad en Él. ¿Sí? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Lo dice Juan 14:6. Como Él es el camino, en Él debemos andar. No nos debemos apartar de Cristo. Si nos apartamos de Cristo, estamos haciendo eco o poniendo atención a esas falsas doctrinas, a esos falsos maestros, esas falsas enseñanzas. Y definitivamente en nuestros temas de salvación, en nuestra forma en que nos debemos conducir en la iglesia, en cómo debe ser nuestra conducta con nuestros hermanos, en nuestro hogar, con la educación de nuestros hijos, no podemos separarnos de la enseñanza de la palabra, no podemos separarnos del camino de la verdad, que es Cristo. ¿Sí? Bueno, continúa esta instrucción en el versículo 7 diciendo, arraigados en Él. ¿Sí? Arraigados en Él. Entonces ya nos dijo, andad en Él, arraigados en Él. Entonces en la Biblia arraigado significa enraizado. ¿Sí? Es una acción que solamente se hace una vez, ¿no? ¿Sí? Como sembrar. ¿Quién nos siembra? Nosotros nos sembramos, nosotros nos enraizamos, no. Dios nos sembró, Dios nos arraigó. No fuimos nosotros los que nos arraigamos. ¿Sí? Dios nos arraigó. ¿A quién? A Cristo. Y por tanto debemos permanecer en Él, sujetos a Él. ¿Sí? Debemos andar en Cristo. Debemos permanecer sujetos a Él. No desviarnos ni a izquierda ni a derecha. No darle cabida al enemigo. El enemigo es muy sutil y a veces no vamos a percibir que es Él quien nos está haciendo desviar o quien nos está poniendo la trampa o la tentación para realizar otras cosas que creemos están bien. Entonces tenemos que estar sujetos y permanecer a Cristo. ¿Cómo podemos hacer esto? Cada vez conociéndole más, conociendo cuál es su voluntad, conociendo su palabra, estudiándola, aplicándola en nuestra vida para también poder compartirla. ¿Sí? Bueno, entonces la instrucción nos habla de andar en Él, arraigados en Él, y nos dice sobreedificados en Él, sobreedificados en Él. Ahí también en el versículo 7. Hermanos, Dios nos está haciendo crecer. No lo percibimos algunas veces, pero así es. Tenemos la confianza de que crecemos en Él, porque la palabra dice que lo hará hasta que complete la obra en nosotros por gracia. ¿Cierto? Acá les voy a compartir una cita hermosa que es Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Que dice el versículo 6 de Filipenses 1. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo creo, hermanos, que eso nos debe llenar de gran regocijo, de gran confianza, saber que el crecer no depende de nosotros, es que nada depende de nosotros, todo depende absolutamente de Cristo. Entonces, ese crecimiento es porque el que inició la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso nos debe dar mucha paz, nos debe dar mucha tranquilidad. Como decía, no, muchas veces no percibimos que hemos sido edificados o que hemos crecido, pero hay que mirar hacia atrás. Y con toda seguridad, lo digo en mi caso, hace 10 años, hace 15 años, fácilmente cualquier viento, cualquier otra doctrina me podría haber atrapado, me podría hacer dudar, me podría llevar a tomar otro tipo de decisiones, ¿cierto? Pero ahí es donde nosotros los creyentes, los cristianos, los miembros de la iglesia, que estamos perseverando por la misericordia de Cristo, debemos dar muestra de madurez, ¿cierto? En estos momentos, si a nosotros nos llega una enseñanza en la cual se nos menciona, por ejemplo, que debemos ser buenos para alcanzar la salvación, que debemos hacer buenas obras, o que con ser buenas personas y hacer buenas obras es suficiente y que no hay que creer en nada más, obviamente nosotros vamos a desechar eso. Sabemos que nuestra salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios, ¿cierto? Porque por misericordia nos hizo llamar a ser salvos desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Si llega una doctrina y que nos dice que no, que debemos orar además de Cristo, debemos buscar otra intercesión, ¿cierto? Debemos orarle a tal ángel, o debemos, ¿sí? Entonces sabemos, hermanos, que eso no es así. Como decía el hermano Daniel ahora, el único intercesor entre Dios y los hombres, entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, ¿sí? Entonces, sí hemos crecido, sí vamos creciendo, pero somos conscientes de que ese crecimiento depende de Cristo, depende absolutamente de Dios. Y tenemos esa promesa maravillosa que acabamos de leer en Filipenses 1:6, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esta instrucción continúa, entonces, andar en él, perdón, acá, andar en él, arraigados en él, sobreedificados en él, ¿cierto? También dice ahí en el versículo 7, confirmados en la fe, confirmados en la fe. Dios nos ratifica, hermanos, en aquello a lo que nos llamó. Dios nos ratifica en aquello a lo que nos llamó. En la convicción de las cosas en las que hemos creído para no ser movidos por falsas doctrinas. Entonces Dios nos confirma en la fe, Dios nos ratifica. Los invito a que vayamos a este texto, segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, versículos 3 al 8. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 8. Dice la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, teniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos pues como ahí en los versículos 3 y 4 nos habla de que todas estas cosas nos han sido dadas por el divino poder de Dios, ¿cierto? Mediante el conocimiento de Cristo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Sí? Él es quien nos ratifica y quien nos confirma esa fe. Ahora, la segunda parte del texto nos menciona que también tenemos unos deberes. Debemos, obviamente, a todas estas bendiciones, todos estos dones y atributos dados por el Señor, debemos añadir y cultivar otras, ¿cierto? A fin de dar fruto. ¿Sí? A fin de dar fruto. Porque nos dice que debemos añadir, la fe nos es dada por Dios, pero entonces debemos añadirle virtud, ¿cierto? Debemos añadir estudio, dominio propio, paciencia, todas estas cosas, pero obviamente todo esto son dones del Espíritu Santo, son cosas que debemos cultivar, pero que en primera instancia es Dios quien nos las da. Entonces, es el Señor quien nos confirma en la fe, ¿cierto? Y Él es quien nos ratifica en aquello en lo que nos llama. Bueno. En esta cita, bueno, observamos pues cómo el poder y la voluntad de Dios nos han sido dadas grandes cosas, pero que además nosotros debemos añadir y cultivar otras tantas. ¿A fin de qué? A fin de dar fruto. Así que esta cita nos sirve de preámbulo para el fragmento final del versículo 7. ¿Sí? Miren que en el versículo 7, cuando después nos dice, bueno, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia. Entonces miramos cómo, es como el fruto, ¿cierto? El fruto que damos con el cumplimiento de estas cosas, ¿cierto? Todo debe verse reflejado en acciones de gracias. Las acciones de gracia son fundamentales, hermanos, y demuestran el crecimiento de la gracia en nosotros. Los que maduran espiritualmente lo reflejan en acciones de gracia a Dios. Debemos ser agradecidos. Tenemos millones de motivos para dar gracias a Dios. Solamente pensemos en la salvación. No hicimos nada para merecerla y a Dios le plació entregar a su Hijo para que ocupara nuestro lugar, muriese por nosotros y por la obra de Él nos llamase, nos diera todo por nosotros y nosotros pudiésemos gozar de la salvación y de esas promesas hermosas que encontramos en la palabra en la eternidad. Solamente por eso debemos dar gracias a Dios. ¿Cuántos no le conocen? ¿Cuántos no le reciben? ¿Cuántos no gozarán de ese privilegio? Además de eso, pues, debemos dar gracias a Dios por la vida misma, por la familia, la salud, porque nos da una pareja, unos hijos, un hogar para cultivar, porque nos da sustento, que tenemos un empleo. Por millones de cosas debemos dar gracias a Dios. Yo creo que definitivamente las acciones de gracias reflejan nuestra madurez. Hablo también en mi situación personal. Cuando uno empieza a conocer de Dios, uno normalmente lo hace porque tiene un vacío, porque tiene una necesidad, porque tiene algún problema. Y uno acude mucho al Señor a pedirle, a orar, pero a pedirle, a pedirle, a pedirle. Y luego uno también siente como es consciente del pecado y uno le pide perdón al Señor y es consciente de ese pecado y trata de que al arrepentirse no volver a pecar. Entonces
uno también constantemente pide perdón, pero en la medida en que uno más va madurando, hermanos, uno más gracias le va dando a Dios. Vemos como creyentes muy maduros, con enfermedades terminales, con problemas inimaginables, financieros, con pérdidas de seres queridos, le dan gracias a Dios, porque sabemos que a los que creemos en Dios, al fin y al cabo, todas las cosas nos ayudan conforme a la voluntad de Cristo, conforme al propósito en que somos llamados. Entonces, esas acciones de gracias deben ser cada día más abundantes en un creyente. De esta manera nos permiten mostrar esa madurez, esa gratitud que tenemos hacia un Dios que nos ha hecho absolutamente todo, nos ha dado absolutamente todo. ¿Sí? Dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. ¿Sí? Bueno, ya para finalizar, hermanos, entonces quiero pues, mencionar algunas aplicaciones, aunque en la medida de la exposición de la palabra las hemos mencionado, simplemente aquí reafirmarlas. Entonces, primera aplicación, y es que en nuestros asuntos de fe y doctrina debemos ser totalmente cristocéntricos y bibliocéntricos, ya que nuestra salvación depende únicamente de Cristo, no depende de nada más, ¿cierto? Por eso la palabra nos llama, nos invita a estar en Él, permanecer en Él, ¿cierto? A crecer en Él, ¿sí? Y a dar acciones de gracia. Bueno, otra aplicación, debemos preocuparnos por asuntos que nos competen como parte de la Iglesia Universal, ¿sí? Así como lo hacía el apóstol Pablo, frecuentemente por cada iglesia. Entonces debemos orar en súplica e intercesión los unos por los otros. Debemos orar recurrentemente por otros pastores, por misioneros, por otras iglesias locales, por otros creyentes, es más, por otras personas no creyentes. Entonces debemos preocuparnos por estos asuntos y debemos orar los unos por los otros, estar pendientes como miembros de un único cuerpo. Otra aplicación es que nuestra madurez y crecimiento espiritual deben verse reflejados cada vez más en acciones de gracias a Dios. Cada vez debemos ser más agradecidos. Lo hacemos cuando damos los himnos con entendimiento, reconociendo su grandeza, exaltando sus atributos, ¿sí? Cuando en el culto hablamos de los atributos de Dios, cuando exaltamos sus grandezas, sus maravillas. Entonces, definitivamente, nuestra madurez y crecimiento deben verse reflejados cada vez más en acciones de gracia a Dios. Y eso también, obviamente, se ve reflejado en nuestra oración. Bueno, como conclusión, para no ser afectados por falsas doctrinas o falsos maestros, debemos permanecer firmes y sujetos a Cristo, conociéndole cada vez más a través de la palabra, aplicándola en nuestra vida, siendo edificados por Él y su palabra, dando cada vez más acciones de gracia a Cristo por su obra en nosotros. En Cristo somos más que vencedores por aquel que nos amó, como dice la palabra. Hermanos, los invito a que culminemos esta enseñanza con una oración. Amado Dios, gracias te damos en esta noche, Señor, por la porción de palabra que nos has permitido compartir. Te damos gracias porque eres tú mismo hablándonos a través de ella. Pedimos que a través del Espíritu Santo hayan sido activados nuestros oídos espirituales para de esta forma, Señor, haber captado y comprendido el mensaje que tú
querías que conociésemos, Señor. Sobre todo, Dios, para que podamos hacerlo vida en nuestra vida y aplicarlo. Pedimos, Señor, que nos des la fe, la fortaleza, Señor, adecuada para cumplir tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ser firmes en nuestra fe, nos ayudes a conocer y profundizar cada vez más en tus deseos, en tus propósitos, para de esta forma, Señor, no ser afectados por falsas doctrinas, por falsos maestros. Ayúdanos, Señor, a no movernos ni izquierda ni derecha de lo que tú deseas y de lo que tú tienes dispuesto a nosotros a través de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a crecer cada día más en ella y que, Señor, nuestro corazón refleje la gratitud que debemos tener hacia un Dios bueno, un Dios poderoso, que nos enseña con su palabra, nos ayuda cada día a continuar en el proceso que ha iniciado en nosotros y que un día culminará. Entonces te damos infinitas gracias, Señor. Hemos orado en esta noche, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén